creo que ser millennial no depende del año en que naciste, sino en la necesidad de incorporarte a las nuevas tecnologías y tendencias. Entonces yo me defino como una millennial de adopción. Y hace algunos años luchaba con mi teléfono celular, porque cada vez que cambiaba el teléfono celular era todo un proceso de aprendizaje, de ver cuáles eran las nuevas teclas que tenía que aprender a usar. Y en ese proceso de adaptarme a una simple máquina como es el celular, empecé a investigar y decir, bueno, algo está pasando en el mundo. Y en ese proceso de investigación comenzó a desarrollarse este concepto que es el pensamiento 4.0. Si partimos entonces de la premisa que estamos viviendo la cuarta revolución industrial, y digo si partimos porque todavía eso es un tema en discusión, porque es un tema epistemológico, porque es un tema que aún estamos desarrollándolo como conceptualización. Incluso hay personas que hace tiempo hablaban de que estamos viviendo un cambio epocal. ¿Y qué es un cambio epocal? Un cambio de época. ¿Y cómo lo podemos visualizar de manera concreta y tangible? Por ejemplo, cuando pasamos de la Edad Media al Renacimiento. Eso es un ejemplo muy, muy específico. El oscurantismo al siglo de las luces. Hay un cambio radical y eso es lo que también algunos autores están desarrollando, que está ocurriendo en este momento. No solamente una cuarta revolución industrial, sino un cambio epocal. Obviamente, cuando ocurren cambios tan disruptivos, tan profundos, no son cambios generacionales, no son cambios solo tecnológicos, es un cambio de época, es un cambio de mentalidad, es un cambio que afecta lo social, lo cultural, lo espiritual. Es un cambio que va a generar transformaciones muy profundas y ya la estamos sintiendo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto comprenderlo? ¿Por qué nos resistimos? Fundamentalmente porque los seres humanos tenemos dos genes maravillosos que conviven en cada uno de nosotros, que están allí para que nosotros hayamos podido evolucionar y llegar a donde estamos. Tenemos un gen de la curiosidad extrema, un gen del cambio. Queremos conocer, queremos saber, queremos indagar, queremos descubrir todo. Y por ese gen específico fue que un día un grupo de humanos que estaban allá en una sabana de África empezaron a mirar hacia el horizonte y dijeron, ¿y por qué no empezamos a caminar un poquito, a ver hasta dónde nos llevan los pies? Y poco a poco, en esa curiosidad, empezamos a caminar por Europa y de repente un día otros más atrevidos se miraron a la orilla del Pacífico y dijeron, ¿y qué pasa si nos lanzamos? Deben haber sido muy curiosos. Ustedes se imaginan esa época, imagínense un grupo de humanos parados frente a una orilla en un mar inmenso que no se ve nada y se lanzaron al agua. Y así es que, a través de eso es que pudimos llegar a Australia, por ejemplo. Y luego otros grupos de humanos mucho más arriesgados, un día descubrieron que había un estrecho que durante cierta época del año se llenaba de hielo y empezaron a caminar a través del hielo. O sea, quiero que ustedes se imaginen la capacidad, la necesidad, la curiosidad tan grande que debe haber para que tú arriesgues tu vida y te vayas por el estrecho de Bering. Y camines sin saber a dónde y llegues a otro continente. O atravieses el mar sin saber que hay otra cosa allí. Eso es un gen maravilloso que tenemos los seres humanos, que nos hace avanzar y que hoy sigue activo. Hoy, no sé si ustedes saben, existe un proyecto que se llama Marte, donde ya hay más de 1000 personas que se inscribieron en Internet para ser los primeros pioneros que vayan a Marte. Y ustedes dirán, bueno, eso no tiene nada de raro. Lo más interesante de este proyecto es que las personas que se inscriben en ese proyecto como voluntarios saben que nunca van a regresar. Esa es la premisa fundamental. Esos pioneros que van a ir a Marte y que se están ofreciendo como voluntarios, saben que no van a regresar. Eso es lo primero que le dicen. Y hay más de 1000 personas inscritas. Porque aunque saben que no van a regresar, quieren ir. Esos son los que se pararon frente al Pacífico, los que se pararon frente al Atlántico. Seguimos siendo los mismos de hace miles de años. Pero tenemos otro gen muy interesante, que es el gen de la resistencia al cambio. La otra cara de la moneda. Y ese gen es necesario porque imagínense si no estaríamos todos caminando como locos por el mundo.
Ese gen de la resistencia al cambio es el que permitió que en un momento dado algunos de esos caminantes dijeran, ay, ya estamos como cansados, ¿por qué no nos quedamos un ratico aquí? Y entonces un grupito se quedó y empezaron a nacer las primeras ciudades. Y ese grupito que se quedó un rato más, que recogía semillas, fue el que se pudo dar cuenta que cuando la semilla se caía y se enterraba y le echabas un poquito de agua, crecía. Y ese grupito que se quedó resistiéndose a seguir caminando, gracias a ese gen de la resistencia al cambio, fue el que descubrió la agricultura. Ese grupo que se resiste es el que se queda y empieza a desarrollar el arte, la lengua y todo lo que somos. Entonces, fíjense qué maravilla ese equilibrio entre lo que es la curiosidad y la resistencia al cambio. Eso somos los seres humanos, contraste, contradicción, y eso no está cambiando. ¿Qué nos está pasando en este momento? Que estamos viviendo un cambio de época profundo y en nosotros se activan los dos genes. Queremos saber, queremos conocer, queremos más tecnología, pero no me apuren. Ya va. No me muevas el piso. No me saques de mi zona de confort. Y les cuento algo, que nosotros somos la generación no de la guayaba, sino la generación de transición. Es una generación muy dura, porque nos toca convivir con los antiguos paradigmas y con los nuevos. Y la verdad que no es fácil. Bailamos mambo y rock and roll al mismo tiempo. No es fácil. Pero les cuento más aún, nosotros no vamos a ver el cambio. Probablemente nuestros hijos o nuestros nietos verán ya esa nueva sociedad evolucionada, la sociedad 5.0, que ya están hablando los japoneses. No se quedan en la cuarta, ellos ya están mirando una sociedad 5.0. Let me show you something.